por lo que estamos escuchando todos, por lo que nos decía nuestro hermano, que por cierto es de Naucalpan, ¿verdad?, del Estado de México. Les hemos dicho que a mí me emociona cada vez que escucho que alguien viene de la Ciudad de México, aunque venga con las manos vacías, pero es bueno que vengan por todo lo que se tiene allá. Y perdón que diga esto, ¿verdad?, pero Esaú López por ahí anda, ¿no? Esaú e Imelda, acá está, y sus hijos, ¿verdad? Estuvieron en la Ciudad de México de vacaciones y regresaron mágicamente sorprendidos y encantados de la Ciudad de México, ¿verdad? Digo, me hubieran avisado y les hubiera dicho dónde ir también para que me trajeran algo. Escuché un testimonio que tenía que ver con un hombre tal vez más joven que yo, un hombre que desde muy joven comenzó a consumir ocasionalmente algunas pues cigarros de marihuana, siendo muy joven. Se le advirtió muchas veces sobre esto, pero él siguió, ¿verdad? Lo hacía muy ocasionalmente y como todos, pues pensaba que esto no era problema. Con el tiempo empezó a detectar que cada vez que quería relajarse y cada vez que quería evadir un poco todos los problemas que tenía, pues él sabía dónde recurrir y cómo entrar en un momento de, pues así de relax, donde se olvida todo. Cada vez fue más frecuente hasta que con los años él se hizo ya un consumidor o un adicto y comenzó a perder pues sus pertenencias, comenzó a vender sus pertenencias, comenzó a problemarse con la familia, hasta que finalmente era muy obvia su condición como un adicto a las drogas. Un primo que había dejado de ver lo contactó un día y le dijo: tengo un buen trabajo para ti, vas a ganar mucho dinero. Y pues le explicó que era guardando unas toneladas de marihuana y luego tener que transportarlas. Y él le puso una prueba al primo, le dijo: sí, si me das $5,000 por adelantado, por el trabajo que voy a hacer. Y el primo le dijo que sí, se los dio y se dio una muy buena vida por un ratito y pagó deudas. Y comenzó ahora en ese tramo de ser ya no solo un consumidor, sino un traficante de la droga. Al poco tiempo lo llevaron a la frontera, donde tenía que cruzar, no sé si dijo 5 o más toneladas. Y lo adiestraron para hacerlo al cruzar la frontera. Todo había pasado, dice que el cargamento pasó, ¿verdad? Pero cuando él iba a cruzar, pues se dio cuenta que su primo no era lo que decía y lo entregó a las autoridades. Ahí en el puente lo atraparon, ¿verdad? Y le dieron en la cárcel muchos años. Dentro de la prisión, él empezó a ir para abajo en una depresión muy profunda. Y el abuso de todos sus compañeros ahí en la cárcel fue también muy evidente para él. Siempre andaba golpeado y mal comido, hasta que un día a él entraron un grupo de personas a la prisión que eran gedeones y le regalaron un Nuevo Testamento. Él lo agarró y se lo llevó a su celda, y ahí en la celda lo hojeó y leyó un versículo que fue el que conocemos de Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Le gustó mucho el versículo, pero no dio para más y lo dejó ahí aventado en la cama. Esa noche él decidió suicidarse y dice que ella había conseguido una soga o algo y se subió a una tina, la amarró, se la puso en el cuello y se alistó para tirarse de la tina, cuando literalmente dice que él oyó un grito de alguien que le decía: no te suicides, abre la puerta. Entonces se asustó mucho porque dijo: ¿quién me está gritando eso? Se quitó la soga y dice que se asomó ahí por la celda y no había nadie. Lo único que estaba con él era el Nuevo Testamento que le habían dado.
Y en ese momento pues dice que él le dio mucho miedo, cayó de rodillas y dijo, creo que es Dios el que me está hablando aquí. Él entregó su vida a Cristo en ese momento, le dijo, ayúdame, yo te abro esa puerta y dime cómo le voy a hacer para cambiar. Con el tiempo dentro de la cárcel, y pasaron muchos años para que él cumpliera su condena, él fue creciendo en la vida cristiana, aprendió Biblia y aprendió cómo podía el Señor desatarlo de esas cuerdas del vicio, pero también las cuerdas de su propia prisiones interiores. Salió de la cárcel, pudo recuperar a su esposa, a su familia, y se empezó a congregar en una iglesia. Él terminaba diciendo que una vez a su iglesia llegaron esos mismos hombres trajeados, dice él, de corbata, que una vez le regalaron un Nuevo Testamento. Y él rápidamente dijo, yo fui alcanzado por Cristo por el trabajo que ustedes dan de entregar un Nuevo Testamento. Ahora yo quiero hacer lo mismo. Se involucró en el ministerio. Y dice que la alegría, una de las alegrías más grandes que ha tenido es que esa casa o ese lugar donde él vivía, que sirvió para almacenar esas toneladas de droga, ahora sirve para almacenar cajas y cajas de Biblias, ¿no? Y de Nuevos Testamentos. Y encuentro, dice, que mi vida ahora tiene un propósito. No cambio, decía él, no cambio lo padre que se sentía consumir drogas por lo que ahora vivo en esa plenitud, decía él. Ahora soy libre, yo no estoy atado a nada, estoy libre por la fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Sabe? Porque la Biblia tiene poder. Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Aunque se oiga tan sencillo, usted lo ha escuchado muchas veces, tal vez desde niños le han dicho eso. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Alguna vez yo pude conocer allá por Colorado, hace muchos años, estaba soltero, joven, con mis padres. Y yo me acuerdo que cuando mi papá me dijo que nos iba a llevar allá, pues yo busqué en los libros, no había internet, yo busqué en los libros y yo estaba maravillado de lo que ahí estaba viendo y la emoción de lo que yo iba a conocerlo. Me preparé porque me gustaba esto y llegamos al lugar y me pedí a mi papá su cámara y le tomé unas fotos y admiré el lugar. Mi papá me dijo que al día siguiente íbamos a regresar, íbamos a dormir ahí cerca, pero íbamos a volver a regresar, porque íbamos a caminar por otro lugar. Al día siguiente regresamos y yo estaba muy aburrido. Ya no me llamaba la atención porque yo ya había conocido en una primera impresión lo que me había maravillado. Y es que sabe que las maravillas que en un momento nos atrapan, que en un momento nos pueden enamorar, al día siguiente los seres humanos nos acostumbramos a ellas y ya no les damos el valor que tienen. La Biblia es una maravilla. La Biblia es el libro más maravilloso que podemos tener en nuestras manos, pero nos hemos acostumbrado mal con tener una Biblia en las manos. Nos hemos acostumbrado mal a tener una Biblia en casa y finalmente ha perdido para nosotros ese candor, esa belleza, esa emoción, ese impacto de abrir las hojas de la Biblia y leer sus historias. Eso es lo que pasa con nosotros. He de decir también, hermanos, que la Biblia se encuentra en una caja en unos cajones de un hotel, como decía mi hermano, como se puede encontrar en los cajones de mi casa o de la suya, y pueden permanecer ahí por mucho tiempo sin ser tocadas. La Biblia puede ponerse ahora en los aparatos móviles, ¿verdad? Y de igual manera no tiene ninguna importancia si nosotros no utilizamos la Biblia ahí en nuestros teléfonos. ¿Cómo podemos restaurar ante nuestros ojos y nuestro corazón la maravilla que es tener una Biblia en nuestras manos? La Biblia habla, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Se sabía ese versículo? Los cielos cuentan
el poder y la gloria de Dios. Los cielos y lo que nosotros alcanzamos a mirar son un destello, un reflejo de ese poder absoluto y esa grandeza y esa gloria de Dios. Luego también dice la Biblia que cuando Cristo, el Hijo de Dios, fue encarnado como un humano, dice entonces que Él mostró la gloria, esa gloria de ser único Hijo de Dios. Él mostró la gloria del Padre. Es decir, que no solamente los cielos nos hacen maravillarnos y conocer el poder de Dios, sino también la persona de Jesucristo. Ahora es el centro de toda esa belleza, el poder y la palabra que yo necesito para poder conocer, descubrir, anhelar y atrapar la gloria de Dios, lo que yo necesito de Dios, lo que Dios quiere de mí, ¿no? Pero déjeme decir que en estos tiempos Dios nos ha dejado su palabra para conocer su gloria, para descubrir su poder. Dios ha escrito un libro, ¿no? Es difícil creerlo, pero es la verdad. Dios escribió un libro que está en las cientos y miles de páginas que tiene la Biblia. Están escritos sus pensamientos y está al alcance de nuestras manos. Yo puedo traer una Biblia cuando quiera y puedo leerla cuando yo quiera. El problema es, ¿qué veo cuando yo abro mi Biblia? ¿Puedo conocer a Dios o no? ¿Puedo tener una relación con Dios a través de la lectura de la Biblia o no? Leer la Biblia es la cosa más grande que podemos hacer en nuestra vida. Es más dulce y a veces es mucho más medicinal en nuestras enfermedades que un medicamento mismo. Literalmente, en ocasiones en donde uno está sumido en una gran desesperación, en donde uno está desilusionado de Dios y de las respuestas de Dios, literalmente la Biblia vale más en esos momentos que poder respirar. Pero mirar la Biblia con ojos aburridos, leer la Biblia con ojos distractores, cansados, nos van a hacer pensar que la Biblia es una pared. Una pared que es un obstáculo para que yo pueda continuar con la vida que yo quiero vivir. ¿Sí me explico, hermana? O sea, leer la Biblia en ocasiones, y para muchos cristianos todavía, es como tener enfrente una pared en el que sus consejos y sus historias me estorban para seguir adelante con lo que yo quiero y con lo que yo deseo. Pero la Biblia no es una pared, la Biblia es una ventana. La Biblia es una ventana por la que yo puedo mirar el verdadero mundo, el mundo de la eternidad, el mundo del poder, el mundo mejor que Dios ofrece. La Biblia es una ventana por donde yo puedo dejar que entre la luz divina y alumbre mis tinieblas, alumbre mis conflictos. Esa es la Biblia. Yo quiero preguntarle esta mañana si para usted la Biblia, y bien honesto y bien honesta que seamos todos, la Biblia en realidad se ha convertido para nosotros en una pared que a través de nuestros ojos, en donde no queremos ver más. La Biblia es linda, es buena, me sé mucha Biblia, pero al final de cuentas la Biblia me estorba, porque yo sé a dónde quiero llegar y por dónde quiero llegar. O la Biblia para mí es una ventana en donde puedo mirar el mundo de Dios, que cada vez más se va a convertir en mi mundo, en mi realidad, y voy a dejarme alumbrar por Dios a través de su palabra para ahuyentar mis tinieblas, para dejar a un lado las tinieblas. ¿Sabe que también la Biblia es como correr? Sí. A veces hay gente, yo no sé si aquí haya gente, a veces hay gente que corre o hace ejercicio para bajar 1 kilo. Bueno, hay gente que lee Biblia como para bajar 1 kilo nada más. Pero aquí hay gente, acá está Paco y algunos otros, que corren porque quieren llegar a participar en un maratón. Y esos
Esos necesitan disciplina diaria, necesitan una constancia diaria, en donde todos los días hay que hacer ejercicio, todos los días hay que correr, todos los días hay que disciplinar. Hay entre nosotros gente que lee Biblia así, no para bajar 1 kilo, sino para correr un maratón, el maratón más importante, que es la vida. Hace unos 2 días yo platicaba con un joven y le decía al muchacho: ¿qué quieres hacer? Él está recién casado. ¿Qué quieres hacer con tu vida espiritual cristiana? Si la tienes. Porque por primera vez ahora él está libre. Ya no tiene al papá, a la mamá, y no tiene a todos sus hermanos que están sobre de él diciéndole: ve a la iglesia y ve a la iglesia, y haz esto y haz lo otro, y dice la Biblia esto y dice la Biblia lo otro. Pero ahora usted y yo, en esa libertad como ese joven en la que vivimos, tenemos que tomar una decisión. Una decisión de poder tomar la Biblia y hacerla para nosotros la ventana, o tomarla como la disciplina para la carrera más larga, pero también la carrera que nos va a traer más frutos o más desgracias si nosotros no tomamos en disciplina como esto, leer la palabra. Así que Dios escribió un libro que está hoy frente a nosotros, en nuestras manos. Y yo quisiera invitarlos, hermanos, a pensar qué estamos haciendo con la Biblia. Si usted no lee Biblia, bueno, usted la considera una pared. Si usted no lee Biblia, pues seguramente no necesita acondicionarse, tener una mejor salud, ¿no? Realmente, y déjeme decirlo así, uno no lee la Biblia porque no quiere leer la Biblia. Es una mentira que uno no tiene tiempo. Es una mentira que la Biblia no la entiendo. Uno no quiere leer la Biblia porque no quiere leer la Biblia. Simplemente. El gran reto de esta mañana, en lo que me falta por compartir, es que usted y yo podamos tomar una decisión por dejar de mirar la Biblia, insisto, como una pared, y verla como una ventana. Mucha necesidad que tengo que entre la luz de Dios a mi vida. Y voy a invitarlo a ir a la Biblia. Segunda de Timoteo 3. Vamos a leer Segunda de Timoteo 3, solamente los versículos 15 al 17. Segunda de Timoteo 3, de los versículos 15 al 17. Y bueno, ahora sí, si no trae Biblia, acá al frente la puede también usted leer. ¿Listos? Amén. Vamos a leer juntos todos. La palabra de Dios dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Oramos, Dios, rogándote que en tu gran misericordia aquí entre nosotros nos sacudas y nos hagas despertar esta mañana para que tu palabra la recibamos con el poder que tiene, la autoridad que tiene sobre todo hombre y mujer. Muévenos, Dios, a mirar con urgencia que el estado de nuestras vidas están gritándonos que te necesitamos a ti y necesitamos aprender y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén. De entrada digo que lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo es: la Biblia es una intimidad con Dios.
La Biblia es un libro íntimamente que te lleva o profundamente que te lleva a una relación íntima con Dios. ¿Sí me explico? Pablo no le dice a Timoteo, ya sabes que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ya sabes que las cartas que he escrito. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: mira la importancia que es tener la escritura de Dios, las escrituras de Dios, porque se deben convertir para ti algo tan personal, algo tan íntimo en tu camino diario, en tus decisiones diarias, que tú puedas ver transformación en tu vida y alrededor de ti. Necesitamos ver la Biblia de esa manera, insisto, ¿verdad? Como una ventana personal donde puedo asomarme a lo que Dios opina y dejar que alumbre sobre mis opiniones esa palabra de Dios. Porque déjeme decirle, en el momento adecuado, en las circunstancias precisas y con las personas adecuadas, Dios puede usar la palabra que usted tiene en la mano o que usted ha aprendido en su cabeza. Dios puede usarlas y puede, en algún momento muy establecido por Dios, ser para usted un parteaguas. ¿Sabe qué padre sería que pudiéramos andar en el día pensando que hoy, a través de lo que yo sé ya de la palabra de Dios, a través de lo que me acuerdo de la Biblia, pero que Dios ha dejado plantado acá en mi cabeza, Dios lo va a usar para hacer algo maravilloso, para enseñarme algo que va a transformarme en mi fe, me va a apuntalar más mi seguimiento a Cristo. Le voy a compartir 3 cosas sencillas. Una es que la Biblia es el soplo de Dios, es lo que ha salido de Dios para toda persona, de su boca, de su corazón, de su mente perfecta, para todo hombre y mujer. Pablo le dice a Timoteo, es que entiende que la Biblia, la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Aún con todas las limitaciones que Pedro tuvo para escribir sus cartas, o aún con todas las contradicciones que Moisés, en la tradición se dice que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, aún con todas las imperfecciones de estos hombres, Dios inspiró la Biblia, el libro que hoy tenemos en nuestras manos. Por encima de los pecados o de la incultura de esos escritores, Dios se las gastó como solamente Dios sabe hacerlo, para que todo hombre y mujer pudiésemos tener en nuestras manos el pensamiento suyo y corregirme y alegrarme y dejarme ver que en muchas ocasiones lo que yo quiero no se me va a hacer, porque si estoy perfilado a encontrar la voz de Dios, voy a descubrir que su voluntad fue otra. Me va a calar, me va a doler mucho, hasta voy a hacer mis rabietas, pero finalmente, como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, voy a terminar diciéndole que padre es haber vivido esta circunstancia metido en tu palabra, conociendo lo que dice tu palabra. Yo he aceptado mejor toda esta transformación que ha traído tus decisiones sobre las mías. La Biblia es una ventana. Es cuando ahorita estuve en el hospital con esta familia González, con el hijo del muchacho que les digo, y había pasado toda la noche ahí, y luego llegué, ahí llevé algo de desayunar y llevé ahí con la gente, y me emocionó mucho porque estaban ahí en unas banquitas allá afuera del hospital universitario, súper desvelados todos, ojerosa la mamá, todos, y estaban ahí con unos tacos ahí que compraron en una mesita y tenían una Biblia encima. Híjole, se me partió a mí. Es que tienen la esperanza, también afligidos, pero tienen la bandera bien arriba, de decir, ahí está mi confianza, ¿verdad? Oramos ahí y les dije que íbamos a orar aquí en la iglesia, fue algo muy bonito, pero es precisamente eso. Cuando yo leo la Biblia, yo estoy creyendo que esta palabra está saliendo del corazón y de la boca de Dios, que fue inspirada en esos hombres que la escribieron, y que miles y miles de años después yo soy el beneficiado con la palabra de Dios que me bendice todos los días. Yo te invito con el corazón, toma tu Biblia todos los días y hazla la ventana para tu día, para tu vida diaria. Esa ventana donde vas a poder asomarte, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cómo le va a hacer Dios en mi vida diaria? ¿Y por qué?
Porque los creyentes en Cristo creemos que la Biblia fue inspirada por Dios. Él puso historias, puso la narrativa y las palabras y la enseñanza en los hombres que escribieron la Biblia, y les dejó conducirse en medio de esa cultura, de ese momento que vivían, y entonces empezó a generar ahí, cuidando todos esos elementos, empezó a generar que escribieran y supervisando. Yo no creo que les haya dictado las palabras, pero supervisando ese resultado, pensando en usted y pensando en mí. Dos, la Biblia dice que no solamente fue inspirada por Dios, dice que también es útil para enseñarnos. Y eso es muy significativo, porque el término que se usa ahí tiene que ver con edificar. Cuando Pablo le dice a Timoteo: acuérdate que las escrituras que hasta ahora tenemos han sido inspiradas por Dios, salieron de la boca, del pensamiento de Dios, pero sirven y son útiles para edificarnos, levantar sobre un fundamento que es Cristo, levantar las columnas y poner un techo. Las columnas poderosas de la palabra que nos hacen tener principios, reglas, dirección, y que todo esto, otra vez puestos como puntales alrededor de nosotros, nos permiten tener pues el conducirnos con la palabra. Es bien difícil ser papá y ser lector obediente de la Biblia. Es bien difícil ser una novia y luego ser lector de la Biblia, porque vamos a tener que tomar decisiones. Nos vamos a tener que cuestionar todos los días sobre mi conducta, mis deseos, mis emociones, mis pensamientos hacia ese papel que juego como un empleado, como un jefe o como una ama de casa, y lo que Dios espera de mí. Pero dice la Biblia que cuando tú consideras la palabra de Dios como inspirada por Dios, se va a convertir para ti en las columnas que van a sostener tu vida. Te van a dar dirección, te van a enseñar y te van a corregir, pero te van a enseñar el camino. La Biblia produce esto en quien lee. Es provechoso para toda la vida. Si la leemos regularmente, es provechoso para toda la vida. Y por medio de la Biblia, de la palabra de Dios, es que Dios nos lleva como si siempre fuéramos niños. Esta idea es muy preciosa, porque aunque yo soy muy adulto y aunque creo tener una independencia y está en mí una responsabilidad de guiar a otros, cuando leo Biblia y dice la Biblia que Dios me enseña a través de ella, es mi actitud de niño o de niña, de agarrarle la mano al Padre y decirle: dime por dónde hay que ir. Y bien fuerte, insisto, en una decisión de obediencia, Dios me va a mostrar caminos que son dulces en momentos y en otros momentos son difíciles. Pero es esa senda, es ese camino angosto que se llama obediencia a la palabra de Dios, para que caminar por ahí finalmente me lleve a ser un hombre o una mujer más maduro, madurez. Se llamaría el maratón a donde voy a correr en la vida. No leer Biblia para bajar 1 kilo, ¿verdad? Sino leer la Biblia para meterme a ese maratón de la vida. Se va a llamar así, el maratón de la madurez, ¿no? Y usted decide si se mete o no. Y termino diciendo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, de manera así general lo digo, Pablo le dice: la palabra es inspirada por Dios, atrápala, ámala, hazla tuya. La palabra está puesta en ti para ser dirigido. Dios te va a enseñar como a un niño y hay que obedecer lo que dice la palabra. Pero también la Biblia, la palabra de Dios tiene un propósito muy específico, muy personal, muy íntimo para cada uno de nosotros. La Biblia no es un museo. Si usted y yo leemos Biblia creyendo que es un museo para ver maravillas, para descubrir maravillas, para contemplar las maravillas de Dios, estamos fritos. Los museos siempre huelen a viejo. Los museos lo visitan y en muchas veces terminan tan poca población porque son aburridos para muchos. La Biblia es una mina
una mina secreta, pero descubierta para todos los hijos y las hijas de Dios que queremos aprender a poder descubrir tesoros, joyas preciosas. Sacar una joya de ahí, pulirla y luego llevarla ahí al hijo, a la hija y decirle: quiero que te la pongas en tu cuello, ¿verdad? Es una joya, es la palabra de Dios en tu cuello. Hay un propósito exclusivo de Dios cuando cada uno de nosotros leemos la Biblia, para no hacernos, insisto, creyentes eruditos de la Biblia, pozos sin fondo, sino personas que podamos en la Biblia, en la vida diaria, conducirnos, dijimos ahorita, con los propósitos o los principios de Dios para una finalidad preciosa. Esta finalidad se llama que nosotros debemos ser ejemplos y movilizadores de su palabra en donde estemos. Mire, ¿hace cuánto tiempo que usted no regala una Biblia? ¿Hace cuánto tiempo que usted ha regalado muchas cosas? Y tal vez hay dinero para regalar cosas, pero no se le ha ocurrido ir a una librería cristiana y comprar una Biblia como el regalo para esa persona en su cumpleaños, para esa persona que usted ha sido invitado a esa fiesta. Nosotros hemos sido llamados a ser movilizadores del evangelio y de la palabra de Dios. Hemos orado mucho tiempo porque allá en África se pueda tener la accesibilidad entre los pueblos de tener un ejemplar de la Biblia o del Nuevo Testamento, de los evangelios en su propio idioma, y que sea cubierta toda esa zona que Dios nos ha puesto para interesarnos y para levantar ahí la obra, sea puesta la palabra de Dios y sembrada la palabra de Dios. El plan de Dios para sus hijos es que por medio de la palabra nosotros seamos más aceptables delante de su presencia, pero más incómodos delante de la gente. El plan de Dios al tener Biblia y al leer la Biblia es que usted sea más aceptable delante de su presencia, porque obedece a Cristo, pero también es más incómodo delante de la gente. Y termino diciendo, hermanos, nadie puede dar pasos seguros si no leemos Biblia regularmente. Nadie puede enderezar el rumbo de la vida si no cae con un corazón dispuesto a decir: yo sé Biblia, yo sé lo que dice la Biblia y lo voy a obedecer. Nadie puede conocer la verdad de Dios si no va a la Biblia, o purificar el alma, o combatir sus propios males. Termino contando que también escuché la historia de un hombre que por muchos años estuvo leyendo, un hombre indígena que por muchos años estuvo leyendo la Biblia en español. No era su lengua madre. Cuando asistía al templo del pueblo, pues allí había un pastor, y este pastor era un pastor que hablaba español y que enseñaba la Biblia en español, y a él le enseñaron a leer la Biblia en español. No había Biblia en su propio idioma, en su propia lengua. Contó, después platiqué con él, pero contó que muchas veces cuando leía la Biblia, él le decía a Dios: yo creo que la Biblia que tengo aquí en mis manos ha sido inspirada por ti y es útil para mí, pero Dios, no la entiendo. Y él leía el Evangelio de Juan, que usted y yo hemos leído muchas veces. Un día se pudo lograr que el Nuevo Testamento se tradujera a la lengua que él hablaba. La primera vez que él le dieron un Nuevo Testamento en su lengua, lo abrió, comenzó a leer y a leer, y dijo él: por primera vez, después de tantos años de leer Biblia, es la primera vez que siento y veo que Dios me está hablando. ¿Por qué digo esto? Se necesita que usted y yo tengamos la actitud de decir: Dios, tu palabra la creo, tu palabra la conozco, pero Dios, siendo honesto, honesta,
hace mucho tiempo que no experimento que tú hablas a mi vida a través de tu palabra. Y el responsable soy yo. En el nombre de Jesús, haga una confesión delante del Padre y dígale al Señor: quiero cambiar mi actitud y quiero comenzar a leer la Biblia como una ventana y no como una pared. Verla como una ventana donde pueda experimentar que me hablas y pueda conocer ese mundo que tú tienes para mí. Vamos a orar un momento. Quiero hacerle una invitación. Quiero invitarle a pensar que muchas de las áreas de nuestra vida están así, tal vez estancadas, tan limitadas. Tal vez no vemos solución a los problemas. Pero pregúntese si usted ha leído la palabra de Dios, la Biblia, con la actitud de alguien que tiene hambre, alguien que está a oscuras, alguien que tiene mucha necesidad de conocer la verdad. ¿No quiere usted con sinceridad rendirse ante el Señor hoy y decirle al Padre: creo que tu palabra es verdad y quiero que me hables con tu palabra? Voy a comenzar a leer tu palabra y lo voy a hacer así, creyendo que cada vez que abro la Biblia voy a abrir una ventana donde voy a dejar que entre tu luz a mi vida, que entre el aire fresco de tus palabras a mi vida. Comprométase delante de Dios a comenzar a leer la Biblia. Acuérdese, no lee usted la Biblia simplemente porque usted no quiere leer la Biblia. Hay muchas excusas, pero en realidad es: yo no quiero leer la Biblia. Corrija eso. Póngase delante del Padre hoy y dígale al Señor: te necesito. Quiero leer tu palabra y quiero que me hables con tu palabra. Te damos gracias porque todos aquí hemos sido expuestos a las páginas de la Biblia. Unos han crecido como si corrieran un maratón, otros apenas, después de tantos años, han corrido unos cuantos metros. Pero nadie aquí podemos decir que tú no has puesto a nuestro alcance tu palabra. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre. Nos peleamos tanto, nos enojamos con otros, nos ocupamos tanto en nuestros trabajos y quehaceres, ponemos tantos principios para nuestra familia, pero no leemos tu palabra. Levántanos como un pueblo, Señor. Durante este mes que hoy iniciamos, aventamos este reto, Padre, en tu nombre. Vamos a leer Biblia todos, Señor, y lo vamos a hacer con esa actitud de abrir una ventana. Alúmbranos, háblanos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesucristo queremos pedirte esta petición espiritual
que revolucione, que cambie, que traiga salud a nuestras vidas espirituales. Ceder nuestra voluntad a la tuya y sentarnos a leer tu palabra o a escuchar tu palabra. Esa es nuestra oración, Padre. Y en el nombre de Jesús la oramos todos. Amén. Yo quiero invitarle antes de irnos. A partir de hoy le voy a invitar a comenzar a leer el Evangelio de Mateo. Vamos a ver cuántos podemos terminar los evangelios en este tiempo. Y si nos da tiempo, vamos a empezar a leer las cartas Hechos y las cartas de Pablo. Pero a partir de hoy comience a leer el Evangelio de Mateo. A ver quién levanta la mano el próximo domingo diciendo: en una semana me lo eché. Perdón, ya lo leí, todo el Evangelio. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar lo que nos van a guiar.